Hola. Bienvenidos, bienvenides. Soy Claudia y este es mi casa y mi espacio de trabajo. Estamos en Pichidegua, la comuna de Pichidegua, en la sexta región, específicamente en la zona de Malpaso. Bueno, yo soy licenciada en artes, estudié licenciatura en artes en la Universidad Arcis el año 2000. Actualmente me dedico a el arte y la educación en espacios formales y no formales, y también me encuentro estudiando pedagogía en educación media para ser profesora de artes, con mención en artes visuales. Bueno, mi acercamiento a las artes comienza desde muy pequeña, creo yo, desde hace bastantes años. Yo tengo 40 años. Quizás yo siento que ahora, en este momento actual, es cuando más consciente estoy de la decisión que tomé hace muchísimos años atrás de haber estudiado artes visuales, justamente por la conciencia que uno logra tener cuando pasan los años, de darse cuenta de que el arte es una herramienta de transformación social muy poderosa. Y esa conciencia, como te digo, la empecé a adquirir ahora, yo creo, estos últimos años. Cuando yo tomé la decisión de estudiar artes, yo creo que quizás no era tan consciente de esa herramienta tan poderosa que te comento. Bueno, ahora, por ejemplo, estamos en pandemia y es un momento igual bien complejo quizás para las artes y para todas las disciplinas, para todas las personas, para todas las vidas. Es un momento muy difícil. Específicamente en mi trabajo, obviamente se ha visto afectado también por el hecho de que no se puede salir, tampoco se puede tener contacto social. Y es por eso que también, por lo menos en mi trabajo específicamente, yo me volqué hacia el tema de la pintura. Si bien, como yo te comentaba, yo estudié artes visuales, no me dedicaba tan de lleno a la pintura, y ahora yo diría que sí. Y fue también por diversas circunstancias que comencé a desarrollar el trabajo de la pintura, muchas variables que como que todas se juntaron, diría yo. Por ejemplo, había un compañero que se llamaba René, que trabajaba conmigo, que él de hecho vivía en esta misma casa, y él pintaba mucho en acrílico. Él me trajo la pintura, comenzó a hacer un pequeño taller acá en Pichidegua, y yo me acerqué y empecé como a retomar el tema de la pintura. Paralelo a eso comenzó el tema de la pandemia, y paralelo a eso también falleció mi papá. Fue ahí cuando también mis intereses y creo que mi propio cuerpo comenzó a desarrollar mediante esta misma disciplina, o si se quiere decir, o expresión más bien. Como también yo hago clases, lo vinculo inevitablemente. O sea, el tema de la plástica, de la pintura, sea como sea, porque también la ha ido evolucionando. No sé si evolucionando es la palabra, pero ha ido cambiando. Por ejemplo, antes pintaba con pinceles, ahora pinto solo con espátula. Y bueno, también vinculándolo siempre con el tema de la educación. Me interesa mucho también poder generar quizás como un acercamiento a la pintura con los niños y niñas. Mi trabajo, yo siento que igual lo hablo también desde un lugar bastante quizás humilde, porque como te decía, tomo la pintura como un ejercicio constante, permanente. Como que no podría decir como esta es mi obra o esta es como la obra terminada, ¿cachai? Porque para mí es como un proceso. Todas las obras para mí son ejercicios, pequeños ejercicios y pequeñas también como aprendizajes que uno va teniendo lentamente, y también reaprendiendo la misma técnica de la pintura. Por ejemplo, uno siempre vuelve a aprender a dibujar, siempre vuelve a aprender a pintar, a mirar de nuevo. Entonces, como que mis pequeñas obras o mis pequeños trabajos, yo los tomo como ejercicios. Esa también es la manera en la cual yo también creo que me enfrento hacia cualquier manifestación o bien expresión artística, porque es difícil igual
vincularse desde este lenguaje, desde las artes, y sobre todo ahora en este periodo en el que estamos, de la pandemia y eso, de crisis, porque es una crisis en la que estamos que sabemos todas las consecuencias que ha tenido. Entonces lo que yo te puedo mostrar es como... Al principio yo te comentaba que trabajaba con pincel y fue así que como que con pinceladas comenzaba a construir como las pinturas. Después como les empecé a colocar palabras, porque yo también escribo, vinculaba la pintura y la escritura. Como que dejé todo de lado y decidí como reaprender a pintar nuevamente. Tomé la espátula como... Y efectivamente cuando uno toma la espátula como que siente que está aprendiendo a pintar de nuevo. Porque todo es distinto. O sea, tu manera de poder quizás hacer un trazo o un dibujo con la espátula se tiene que volver a aprender a hacer todo de nuevo. Y eso a mí me gustó, como el reaprender de nuevo a pintar. Bueno, he pintado así como ahora último como insectos o escarabajos, mariposas, polillas, que son como esos. Y eso como que podrían ser los últimos trabajos que tengo. Son cuadros que comienzo a desarrollar cuando se muere mi viejo. Cuando se muere mi papá, empiezo como a pintar. Como que la figura en este cuadro en particular, la figura del corazón en sí es como algo recurrente igual, bueno, que a mí en lo personal me gusta bastante, porque todo lo que simboliza también, dicen que el puño tiene el mismo tamaño que tu corazón. Y ya con eso también como que te habla bastante de lo que puede significar un corazón. No sé, yo recuerdo también cuando vivía en Argentina, yo tenía un colectivo artístico que se llamaba La Ala Accionista, que se llama La Ala Accionista. Y en ese colectivo me acuerdo que hacíamos intervenciones en la Plaza de Mayo para la conmemoración del golpe de Estado de allá, de Argentina. Y me acuerdo que cada uno, éramos caleta, éramos como 8 personas. Cada uno me acuerdo que nos colocamos un corazón como dibujado así en el pecho. Y hacíamos como una intervención en la plaza, me acuerdo, y en varios espacios más de la capital de Buenos Aires. Hacíamos como... estirábamos y recogíamos un lienzo que se llamaba represión, presión, etc. Como haciendo alusión al tema de la represión y al resentimiento. Entonces, bueno, ahí yo siento que el corazón igual dice mucho. Es como también... tiene mucho simbolismo, no sé, y como forma es muy... a mí en lo personal me gusta mucho. Y en ese cuadro en particular, o sea, en esa pintura, es que, bueno, el corazón de alguna manera nos hace como funcionar el cuerpo, ¿cierto? Y cuando deja de funcionar es porque estamos muertos, ¿cierto? Y el texto que escribí, recuerdo que lo escribimos como en un taller de escritura que teníamos, en el que yo asistía, que participaba varias personas más, que lo hacía una escritora que se llama Naomi Orellana, que yo estuve asistiendo a sus talleres el año pasado, o el año antepasado, y fue ahí donde desarrollé ese texto, que es este. Si tú lo lees como fragmentado, quizás no se entiende del todo, pero sí se leen como partes. Sabía a lo que iba, esperaba encontrarte esta vez sin hablar, tampoco mirarnos. Había sangre en el piso, un vaso roto, vidrios por el suelo y una sábana blanca, que te cubría casi por completo. Tu mano empuñada blanca se asomaba. La tomé, me la coloqué en los labios, estiré sus dedos para acariciar mi cara. Ya había sentido que estaba muy fría, te había sido de verdad. No cabía espacio para imaginar nada, lo estaba comprobando y era irreversible. A veces siento que apareces y vi esa misma mano en mi mano la otra vez cuando entraba el sol en mi ventana. La mano estaba seca como la tuya, quizás un poco más pequeña, igual de blanca y casi en la misma posición. Me impresioné, pero al cabo de un rato siempre he sabido que tenemos las mismas manos. Como cuando me explicabas la muralla, el abre y cierra, la serpiente que no había que dejar entrar, al amigo que había que abrazar, todo con las manos y los ladrillos aparecían ante mí. La rosa y el clavel, el gusano y el cien pies. El mirlo y la hierba buena, el juego de los cachos. Cuando cantabas y golpeabas la mesa con esos puños, con esas manos.
Pensando y pensando, qué fría resulta la baldosa cuando apoyas tus manos, aunque sea de costado. Lentamente el cuerpo se enfría hasta llegar a tus pensamientos. Qué frías son las superficies a donde apoyamos el cuerpo al morir. Qué fríos son los huesos, qué fría la sangre al estancarse. Me imagino que hasta los ojos se congelan. Y bueno, ese es como una parte también que habla acerca de como del funcionamiento del corazón, que cuando deja de funcionar, el cuerpo se muere, ¿cierto? Ya acá fue cuando comencé a pintar con la espátula. Como que este era la cabeza o la cara de un conquistador, y entonces le puse un texto que hablaba acerca de... No sé, este por ejemplo a mí me gusta mucho porque es una cara, está hecho con espátula, pero también con el mismo tubo de pintura, que lo tiraba así, lo colocaba. Bueno, como estamos en la virtualidad y todo, así como de todo eso online, ¿cierto? Me metí a un grupo de Facebook que se llamaba Pintores como Emergentes o algo así. Y todos compartían fotos de sus pinturas, de sus obras. Y yo puse la foto de esta pintura y todos me decían que era horrible, que era fea, que cómo había gastado así la pintura, que aprendiera a pintar, que fuera a estudiar primero, ¿cachai? Y así como 1000 comentarios, ¿cachai? De que lo feo que era esta pintura. Y yo solamente leía, o sea, tampoco es que me fui en la volada de responder porque no me gusta. Aquí la gente pelea muchísimo por Facebook y de verdad yo no soy así, no me identifica de esa manera, creo yo. Pero sí, como que mucha gente la encontró horrible. De hecho, el primer comentario fue horrible. Entonces al final saqué la foto y bueno. Esa está pintada con espátula. Dice: en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Y es una frase de Loana Berkins, una mujer argentina que bueno, llevó una lucha muy grande en Argentina con los derechos de las personas trans, con los derechos incluso de las mujeres. Y es una frase que quedó en la historia, yo siento, y bueno, no sé, como que se van complementando las dos. Puede ser que se me ocurra la frase y después la pintura, o de viceversa. Pero en este caso, por ejemplo, creo que pinté la mariposa o la polilla mariposa nocturna y luego puse la frase, creo. Bueno, no sé, esa es una cucaracha. Está hecha en un bastidor de costura. Y el bastidor de costura, igual que el bastidor de costura, inevitablemente remite a, por ejemplo, al trabajo de las mujeres, ¿cierto? Como de costura, es un trabajo que está principalmente volcado hacia el trabajo de la mujer, como se dice, trabajo feminizado. Y la costura también, pues, o sea, algo que mucha gente le vuelca al trabajo de las mujeres. Me gusta ese formato porque también puede dialogar con esa otra parte del trabajo de la mujer, de las mujeres, que ha sido como menospreciado muchísimos años históricamente. Bueno, ese es otra mariposa nocturna que lo hice en realidad para una cápsula que tenía que hacer, donde mostraba cómo se pintaba con espátula y también hablaba acerca del proceso de reaprender a pintar, como de volver a aprender a pintar con la espátula. Y le puse un texto de Gabriela Mistral. Porque bueno, ese texto justamente hablaba acerca de esto que te hablo, pues del trabajo de las mujeres, de esa época, de cómo ella también reivindica en ese texto el trabajo de las mujeres, que pueden ser microbuceras, pueden ser albañiles, pueden ser obreras, etc. Y ella lo reivindica en ese texto, que ese lo publicó en un diario. Y yo lo transcribí y lo escribí ahí. Como te decía, eso los pinté con pinceles. Son como caras. Ese es un ojo y esa es una nariz, ese es un ojo y esa es una nariz.
Y la gente obviamente no lo ve así, pero para mí sí, inicialmente eran rostros. Sucedía eso que te decía como de los pinceles, como tratando de fragmentar quizás los colores para poder lograr formar la figura. Es también como una mariposa nocturna. Está realizado con espátula, pintado con negro. Es como oscura la mariposa, por eso también están utilizando esos colores como negros o ocres o café. Bueno, no sé, y también dialogando con lo que te comentaba de las escritoras y el trabajo de las mujeres. Quizás las mariposas nocturnas también son muchas veces como miradas quizás como un insecto que no es muy agradable o que no es muy bienvenido muchas veces en las casas y son pisoteadas o asesinadas. Y la verdad es que yo la encuentro súper linda. Habla acerca del dolor, de la pena, de la tristeza. Tiene como puro texto, o sea, escritura así que había yo hecho. Y bueno, no tiene... es un ojo y también fragmentado así como con los colores. Y una amiga me dijo que veía una vagina, pero en realidad yo veo un ojo. Puede ser muchas cosas igual. Estoy estudiando pedagogía para ser profe de educación media en artes visuales. Actualmente trabajo en el SECREA y trabajo en escuelas también. Y algunas veces hago reemplazos en otras escuelas también, como vinculando las artes con la educación. Mis proyectos a futuro yo creo que están todos vinculados con la educación. Quizás, no sé si educación tan tradicional, pero sí por lo menos educación, sea educación popular o educación no formal. Considero que las artes, como te decía, son como una herramienta súper importante en la vida de las personas, que no debe ser como arrebatada ni tampoco eliminada del currículum nacional. En ese sentido, igual creo que es súper importante recalcar eso, como que si llegan a sacar las artes visuales de las clases, del currículum, sería como igual faltarle un derecho, yo siento, de las personas, porque imagínate lo que sería para un niño no poder tener artes visuales en la escuela, como no tener filosofía, ni tener, bueno, etcétera. Todas las materias que han ido eliminando también. Me gusta el trabajo colectivo, como que siento que ahora en pandemia inevitablemente he tenido que volcarme al trabajo individual o al trabajo como solo quizás más como de pintura, pero en realidad lo que a mí también me apasiona y me gusta muchísimo el trabajo colectivo en las artes. Creo que ahí hay una potencia pero incalculable, no tiene como cuantificación, es algo que es muy poderoso, y eso es lo que a mí me gusta hacer. Y es también hacia donde apunto también a futuro, ligado obviamente al tema de la educación, porque ahí está la transformación, ahí mismo, en la escuela, y también en otros espacios, pero también que en donde haya niños, niñas, jóvenes. Y eso es como también lo que he podido también ir descubriendo a medida que pasan los años. Bueno, para finalizar, lo que les podría comentar es que sigan incentivando a sus hijes, a sus hijas, hijos a trabajar y a pensar, a reflexionarse ellos mismos desde las artes, sea de cualquier disciplina de las artes, pero que incentiven a los niños, niñas a seguir como trabajando y explorando a partir de ahí. Bueno, yo doy clases, como les comentaba, en el SECREA, en otros espacios. Tengo ideas igual de poder hacer talleres, y siempre mi correo es carayalopez3@gmail.com. Y
bueno, si desean contactarme, ahí está mi correo y estoy abierta a propuestas todas vinculadas a lo que sea de las artes y de la educación. Yo poder aportar en lo que esté a mi alcance, siempre lo voy a hacer.